Muy buenos días, bienvenidos a esta mesa por la educación regional y nacional. Repensar la educación en las regiones. Es un placer para mí estar con ustedes desde Caracol Radio esta mañana, acompañándolos a través de Caracol Radio Cali y también desde nuestros canales en YouTube y en Facebook para hablar de un tema que nos interesa muchísimo: cómo mejorar la educación en Colombia. Yo soy Alfonso Espina, el director del servicio informativo de Caracol Radio, y hoy me acompaña un grupo de expertos nacionales y regionales en temas de educación. ¿Por qué estamos hablando de educación? Porque creemos que es un tema importantísimo, sustancial, prioritario, y más en este momento, en pleno debate electoral. Queremos saber qué piensan los candidatos a la presidencia de la República sobre la educación en Colombia, sobre cuál debe ser el modelo ideal de la educación en Colombia. Lo hemos estado escuchando en distintos espacios de Caracol Radio y lo seguiremos haciendo a través de estos espacios virtuales, de estos espacios al aire en radio, de nuestros canales informativos a través de los distintos programas. Y es muy importante que empecemos pensando que Empresarios por la Educación es una iniciativa que especialmente ha trabajado en este tema de cómo repensar la educación, porque hay un libro recientemente publicado, Andrea, que se llama así, Repensar la Educación. ¿En qué consiste este libro? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante en este momento de Colombia? Alfonso, Colombia en general tiene muchos diagnósticos e información alrededor del sector educativo. Hemos hablado siempre cómo mejoramos en calidad docente, cómo mejoramos en calidad en general. Salen los resultados de las pruebas saber, vemos las brechas que hay entre el sector urbano y rural, entre el sector público y privado, también cómo menos estudiantes han presentado la prueba. Y Cali particularmente, que hoy estamos aquí conversando de Cali, pues es una de las ciudades más desiguales de Colombia, donde los jóvenes reclaman y piden educación. Entonces el libro Repensar la Educación es una apuesta para reflexionar alrededor de 7 ejes estratégicos de cómo Colombia sí hay caminos para avanzar en materia de calidad educativa. ¿Cuáles son esos miradas? Y seguramente se nos escapan muchos, pero a partir de con varios expertos: calidad educativa, innovación y tecnologías en la educación, financiación en la educación, todo el ejercicio alrededor de brechas, esas brechas además dadas por la pérdida de aprendizajes que nos ha dejado la pandemia por la COVID-19, todo el ejercicio alrededor también, que es muy importante, de la autonomía escolar. Entonces esto es un conjunto de rutas, de caminos que demuestran que la educación sí puede avanzar en nuestro país. Empecemos a pensar desde lo más grande, de lo macro, nacionalmente. En este momento en que estamos en un debate electoral, ustedes también en Empresarios por la Educación han hecho análisis de las propuestas de los candidatos principales y de todos los candidatos sí, inscritos para disputar la presidencia de la República. ¿Cómo han hecho ese análisis? ¿Qué ven de estas propuestas que han estado haciendo todos estos días los candidatos? Claro que sí. En general, ¿qué hicimos? Cogimos todas las 6 candidatos presidenciales, revisamos en sus páginas web, en todos los sitios oficiales y también con sus equipos programáticos, cuáles son sus ideas y apuestas de país. Yo creo que en este tiempo hay que hablar es de ideas para país, porque lo que también encontramos es que los cómo no están claros, y es una invitación clara y contundente a que nos cuenten los cómo de la educación. En general, pues ¿quién no quiere hablar de educación? Todos tienen la educación en sus apuestas programáticas, pero ¿qué encontramos? Encontramos que el porcentaje es alrededor del 7% del total de sus propuestas donde se enfocan en educación. Solo un candidato tiene alrededor del 17% dentro de su propio universo. Esto es muy importante, querida audiencia, porque es dentro de todas las ideas que tienen para mejorar a nuestro país, cuál es el peso relativo que le dan al sector educativo. ¿Cuál es el candidato con más propuestas, por lo menos porcentualmente? El candidato que tiene más propuestas porcentualmente es Federico Gutiérrez, que creo que son 420 ideas que tiene para Colombia. La que más peso tiene es educación. Luego le siguen tanto Gustavo Petro como Sergio Fajardo con el 7% en promedio dentro del universo de su número de ideas. ¿Qué encontramos en general? Que no hablan tanto de calidad educativa. O sea, hay que llevarlos a que hablen más de calidad educativa. La mayoría de las propuestas están enfocadas en los jóvenes, en los estudiantes, es decir, en las personas como tal. Y también encontramos que solamente 2 candidatos hablan de los directivos docentes. El segundo factor más importante, ojo de esto, Alfonso, en la mejora intraescolar de la calidad educativa. Hay que hablar de los directivos docentes. También encontramos que solamente 2 candidatos hablan de cómo medianamente van a mejorar este ejercicio del presupuesto en educación. ¿Por qué es tan importante el tema de presupuesto? Porque si bien todos escuchamos que es la cartera más grande, o sea, la mayor inversión, resulta que es uno de los presupuestos menos eficientes y menos flexibles. El 95% del presupuesto total en educación, de General de la Nación en educación, se va para pagar salarios y para todo el funcionamiento del sector. Entonces imagínate que solamente queda el 5% para innovación, para mejora de la calidad educativa,
para todo lo que pudiéramos pensar que se puede hacer. Entonces es importante hablar del SGP, del Sistema General de Participaciones, que es donde viene el 58% del total del presupuesto general de la Nación en educación. Y a propósito de calidad, que es ese tema que usted nos plantea, Andrea, el fin de semana pasado, lo contamos aquí en Caracol Radio, ya supimos que empieza un proceso nuevo para calificar docentes, para cambiar las calificaciones que se hacen también a los estudiantes y planteles. ¿Qué tan importante es ese, sin hablar específicamente de esto que arrancó el gobierno, pero qué tan importante es este cambio en los procesos de calificación en el sistema educativo? Es muy importante. Hay dos tipos de evaluación. La evaluación no es el todo, pero sí nos permite entender en qué punto están los estudiantes. Después de la pandemia de 2 años, Colombia tuvo 74 semanas los colegios cerrados. O sea, Colombia es uno de los países que más tiempo tuvo las escuelas cerradas. Y todavía no hemos podido dimensionar el rezago en el aprendizaje. Nosotros en Repensar la Educación ya tenemos, digamos, un análisis que ya empezamos a ver que un estudiante hoy ya va a dejar de percibir más de 800.000 pesos mensuales, imagínate, de salario por las pérdidas de aprendizaje. Entonces, la evaluación es clave. ¿Qué se tiene que hacer? Entender en qué punto están nuestros estudiantes hoy en día. Hay que evaluarlos y eso es evaluar para avanzar, que es parte de la apuesta como de gobierno nacional, y es entender los estudiantes de tercero, quinto, sexto, séptimo, noveno y en general toda la población en qué lugar está, para que los maestros, maestras y directivos docentes pues puedan hacer planes de remediación, planes de acompañamiento. Si está en grado séptimo el estudiante, pues entender qué aprendizajes, qué conocimiento deben reforzar. Entonces la evaluación es clave. Pero en procesos de política pública hay 2 tipos también de evaluación. La de los estudiantes, que te da cuenta del resultado de la calidad educativa, pero también la de los maestros y de las maestras. Porque aquí hay una conversación muy importante y es, así como a todos nos miden el desempeño por los resultados, pues el resultado del sector educativo es la calidad, es qué pasa con nuestros niños y nuestras niñas, ese proyecto de vida, ese tránsito. Entonces, una de las conversaciones interesantes que tampoco están en las propuestas de gobierno, a tu pregunta inicial, es ese ejercicio de cómo atamos mucho más el resultado de calidad educativa al desempeño de los maestros y de las maestras en el país. Pues Andrea, ahora los invito a ustedes que nos siguen y le invito a usted para que hablemos de cosas específicas regionales. Esto se llama Repensar la Educación en las Regiones. Nosotros, Andrea y yo, los saludamos desde el estudio de televisión de Caracol Radio en Bogotá. Pero vamos a conectar de inmediato con nuestros invitados que están en Cali, que ya están acompañándonos a través de Zoom. Así que pensando en Cali, en el Valle del Cauca, Andrea, si les pudiéramos plantear al próximo o próxima presidenta de la República, ¿cuál es la acción necesaria más importante que requiere el Valle del Cauca en materia educativa? ¿Qué les diría usted? Cali particularmente en materia educativa, además que fue el epicentro desde unas historias muy tristes este año con todo el estallido social, es la desigualdad en el aprendizaje y calidad educativa. Ese es el reto, uno de los retos que tiene Cali. La tasa de cobertura educativa en Cali es de 8 puntos, es 8 puntos porcentuales más baja que ciudades que el promedio nacional. Y te voy a dar este dato. Colombia tiene que aprender a compararse, sobre todo en materia educativa, en ciudades similares. No todas deben ser como Bogotá, no todas, es entender en esa vecindad de comparación. Si comparamos a 2 ciudades similares, que es Barranquilla y Medellín, con Cali, estamos hablando que la cobertura es entre 16 y 18 puntos más baja. Es decir, Cali tiene que hablar de cobertura, Cali tiene que hablar de desigualdad de aprendizajes y que eso lo que nos va a permitir realmente es poder entender qué le estamos enseñando a los niños y a las niñas en las aulas de clase y cómo estamos haciendo que lleguen al sistema y permanezcan en el sistema. Porque también si nos vamos al desempeño de los resultados de las pruebas, a ver, cuando uno mira el porcentaje promedio global de Cali, pues uno dice, no está tan mal en materia de resultados de pruebas, a ver. Pero cuando uno entra al detalle, a ver las brechas entre público y privado, entre urbano y rural, público y privado, la brecha se amplía. Entonces Cali tiene que hablar en materia educativa de cómo está formando a sus estudiantes y qué oportunidades realmente les está dando. Pues como Cali tiene que hablar de eso, justamente vamos ya a hablar con las personas que nos acompañan, todos vinculados al sector educativo, para que escuchemos, aprendamos y repensemos la educación en el Valle del Cauca. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Danilo Jaramillo Ceballos, buenos días. Buenos días a todos, buenos días a la doctora que me antecedió la palabra, al doctor Jorge Eliezer, a Darío Gómez, Ana Lucía, gustoso en nombre de la organización sindical, reciba un fraternal saludo de estar aquí con ustedes, debatiendo ideas, pensamientos y tratar de buscar mejores programas para que podamos sacar la educación del departamento del Valle del Cauca y de Cali, pues, supuestamente,
sacarlos adelante para el mejoramiento de la calidad educativa en los diferentes planteles educativos de nuestra región. Muchas gracias. Ya les decía a Danilo Jaramillo que él es representante sindical, en efecto es el secretario de SUTEP, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Nos acompaña desde Cali y Danilo, como usted lo comentaba, quien nos acompaña aquí en el estudio es Andrea Escobar Vilá, la directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. Ana Lucía Paz también hace parte de esta discusión de la mañana. Gracias por estar con nosotros, Ana Lucía. Un saludo muy especial, Alfonso, Andrea, gracias por convocarnos a esta importantísima charla sobre la educación en la región y por escuchar opiniones tan diversas como las que estamos en la mesa. Ana Lucía Paz es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad ICESI, con sede en Cali, en el Valle del Cauca. Y también completa nuestra conversación Jorge Eliezer Tamayo. Jorge Eliezer, ¿cómo está? Muy buenos días, también gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo fraterno a todos y bueno, yo pienso que importante este aporte para la sociedad, dialogar por la educación, pero ante todo colocar en el radar de los candidatos presidenciales la educación, que siempre ha estado muy distante, pero muy a la distancia del alcance de la realidad social de Colombia la educación. Y yo pienso que hoy demanda para la sociedad colombiana que la educación sea la prioridad para lograr el desarrollo de nuestra sociedad. Así es, Jorge Eliezer, ponerlo en el radar de los candidatos a la presidencia y del próximo ejecutivo. Jorge Eliezer además tiene papel importante porque es congresista, 2 veces representante de la Cámara y acaba de ser reelegido en las votaciones de marzo para que nuevamente sea representante de la Cámara por el Valle del Cauca por el partido de la U. En los próximos minutos entonces, como les decía, lo que vamos a hacer es escuchar a ustedes, a las personas que están en el Valle del Cauca, hablar, contarnos sus ideas, diversas por supuesto, sobre cómo debe cambiar para mejorar la educación en Cali y en todo el Valle del Cauca. Y esa charla estará moderada por nuestro director regional de información de Caracol Radio en el suroccidente de Colombia con sede en Cali, Darío Gómez. Un placer para mí saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Alfonso, muy buenos días y es un honor poder compartir una vez más un escenario y con un tema tan trascendental como es la educación. Agradecer a los invitados que hayan atendido esta convocatoria de Caracol Radio y lo importante, comenzar hablando de la situación de Cali. Y yo quisiera invitarlos a cada uno de ellos a que hagamos un panorama general. Vamos a ir desmenuzando cada uno de los temas que nos convocan y especialmente el panorama que nos ha expuesto a Andrea Escobar Vilá como directora ejecutiva de Fundación Empresarios por la Educación. Pero quisiera inicialmente, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de lo que está pasando en Cali en materia de educación? Por ejemplo, desde la visión de ustedes, los maestros, profesor Danilo Jaramillo Ceballos, uno de los secretarios de SUTEF, que es uno de los sindicatos filiales de FECODE. Gracias, Danilo, y ese panorama general de lo que ustedes tienen como diagnóstico primario para este desarrollo del programa sobre la educación de Cali. Muchas gracias, Darío. A ver, nosotros como organización sindical hemos manifestado nuestra gran preocupación que tenemos en mirar cómo nosotros podemos dar nuestro granito de arena para el fortalecimiento de esa educación aquí en nuestro municipio de Santiago de Cali. Creemos que es importante la inversión que se tiene que hacer en los diferentes planteles educativos para tratar de que los estudiantes que ya están matriculados y los que no están matriculados, los que están dentro de las instituciones educativas, puedan llegar a esos sectores. Por eso es importante la inversión que se debe dar en la educación pública para que los estudiantes día tras día y los padres de familia tengan esa oportunidad de decir, voy a matricular a mi hijo, voy a que los estudiantes o nuestro hijo se preparen, pero creo que aquí la mayor preocupación es lo que se está invirtiendo en los planteles educativos para mejorar esa calidad de educación y que tengan acceso los estudiantes a llegar a nuestros planteles educativos a recibir verdaderamente una educación de calidad. Claro que sí. Doctora Ana Lucía Paz, la decana de Educación del ICESI, ustedes además en el ICESI que tienen una particularidad de trabajar y de acercarse a la docencia, de acompañar a maestros en procesos de formación, de preparación
pero obviamente con un conocimiento muy, pero muy de cerca de lo que está pasando con sus investigaciones con la educación en Cali. La visión primaria que nos puede compartir a esta hora y también una vez más bienvenida. Gracias, Darío. Yo quisiera dejar sobre la mesa 2 o 3 temas claves de conversación. El primero, aquí sin duda hay un problema de cobertura bastante mayor que en otras ciudades similares del país, tal como mencionó Andrea, pero también hay un problema de calidad y esas dos dimensiones están siempre estrechamente relacionadas. Quien decide ir al sistema educativo o quien tiene restricciones para asistir al sistema educativo, digamos, la asistencia o no responde a variables muy diversas, algunas de ellas sin duda desigualdad y condiciones socioeconómicas que impiden el acceso a la educación, pero otra muy importante, Darío, es el valor social de la educación. Si los niños y los jóvenes están sintiendo que la educación es un camino que en efecto les permite movilidad social y que es un camino que permite, digamos, construir aspiraciones distintas en la vida. Ese es el primer tema, calidad y cobertura no están separados. El segundo es, si estamos pensando en que el valor social de la educación se ha deteriorado, ¿qué acciones estamos emprendiendo para relegitimar el sistema educativo? Creo que hemos construido un sistema educativo que, a pesar de que ha mostrado, digamos, avances importantes en las últimas décadas, sigue estando bastante rezagado en ofrecer opciones distintas, innovadoras, diversas, atractivas, como vías para la formación. Y hay que recordar aquí que los sistemas educativos compiten con otros sistemas. Digamos, la gente se educa no solo en instituciones educativas formales, se educa en la familia, se educa en la calle, se educa en los medios de comunicación, se educa en los medios digitales, y esa oferta es una oferta cada vez más amplia, más variada, y en ese sentido el sistema educativo compite por esa oferta que es cada vez más amplia. Y la pregunta entonces sigue siendo la misma: ¿cuál es el valor agregado? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos como experiencia formativa en la educación formal que estaría estimulando a que los estudiantes vayan, ingresen al sistema educativo, permanezcan, se queden y salgan con las competencias que el mundo necesita? Comienzan a aparecer las propuestas, las reflexiones sobre el tema educativo, y pues convocamos al representante de la Cámara, Jorge Eliezer Tamayo, con experiencia en el sector educativo, pero que lo ha llevado también en el ejercicio político, en las propuestas en el Congreso. ¿Cuál es su visión, representante a la Cámara, de esa situación que se está viviendo en Cali en materia educativa? Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, ante todo yo pienso que aquí estamos atrapados en un círculo vicioso. Entonces, partimos de una sociedad desigual, con grandes inequidades, con grandes problemas, pero yo parto del planteamiento de que esa desigualdad social nace de la desigualdad en la educación que están recibiendo los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Entonces, yo creo que la gran intervención que hay que hacer por parte de un gobierno debe estar orientada a la educación, esencialmente a la educación. Y un concepto que incorporo aquí es la educación que se está recibiendo está dada de acuerdo a los niveles socioeconómicos. O sea, aquí hay un problema grave, no es solo de público-privado, sino de los niveles socioeconómicos. O sea, ustedes tienen que ser conscientes que por falta de presencia institucional del gobierno, de la educación en los territorios, específicamente en Cali, esos espacios fueron llenados por sectores privados de la educación que hoy en día pues hacen esfuerzos, que fueron unidades educativas pequeñas que fueron creciendo, pero crecieron con las mismas limitaciones de pobreza, y que hoy un niño es atendido en cobertura educativa por un equivalente a 1.800.000 pesos anuales, 180.000 pesos mensuales promedio, que se podrá impartir con ese recurso en una institución, en un sector popular de Cali. Cuando hoy en una institución de educación de nivel socioeconómico alto, de nivel 5 o 6, un niño puede estar pagando en cualquiera de los niveles de la inicial o la básica primaria, puede estar pagando entre 2 y 3 millones de pesos en promedio,
¿no es cierto?, equivalente a 20 o 30 millones de pesos anuales. O sea, eso es un tema para que lo sentemos sobre la mesa realmente, porque eso es un determinante sobre la calidad de la educación. O sea, nosotros necesitamos, ya pienso que llegó el momento para hablar en Colombia de una revolución educativa. O sea, las sociedades en el mundo que han desarrollado, que han avanzado, que han logrado niveles de desarrollo socioeconómico grandes, lo primero que fueron y que hicieron fue intervenir la educación. Y eso yo pienso que es lo que ha faltado en esta sociedad y falta y se reclama hoy en día en esa sociedad, revisar todo el sistema educativo en su conjunto para buscar solucionar el problema de los procesos de crecimiento del ser humano que yo lo resumo respetuosamente en la siguiente manera. Necesitamos una educación igualitaria para todos, o sea, que la reciban los unos y los otros. Y de ahí partiendo un principio democrático que el que desarrolle sus capacidades pueda competir y avanzar en una sociedad democrática. Una educación gratuita a los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3, pero también que sea correspondiente a los niveles 4, 5 y 6, porque hoy por los niveles de calidad educativa en la educación superior, quienes están llegando a la educación superior pública son los niveles 4, 5 y 6 y genera más inequidad social todavía. No porque los que tengan mayores recursos no puedan ir a la universidad pública, tienen derecho a la universidad pública, sino que los de los sectores populares, la educación que están recibiendo no es de calidad, no es competitiva para ellos y los rezaga en el proceso de llegar a la educación pública. Pero también necesitamos nosotros una educación que forme en principios y en valores para volver a construir una nueva ética social. Pero además de eso necesitamos una educación que sea pertinente en el tiempo y en el espacio. O sea, aquí planeamos la educación distante a la visión de desarrollo. Yo pienso que primero hay que plantear para dónde queremos ir y después de plantear para dónde queremos ir, construir el modelo educativo y los requerimientos de la educación que demandamos. O sea, estamos al revés, estamos totalmente invertidos. Aquí ofertamos servicios educativos que no corresponden a la realidad de la sociedad contemporánea ni la que vamos a ver en el futuro. O sea que ahí tenemos que empezar a reflexionar. Sí, y nos vamos encontrando con los elementos que claramente se exponían al comienzo y que cada uno de ustedes empieza a perfilar: inversión, calidad, cobertura, desigualdad. Podríamos decir que el principal o el camino inicial sería contar con unos recursos idóneos, ideales, apropiados, suficientes para poder crear un esquema de educación y una estructura de la educación del país, y particularmente para el caso de Cali. Pero ustedes los maestros hablan de inversión, usted lo plantea, profesor Danilo Jaramillo Ceballos, del SUTEF, pero y esos recursos también, hay una gran preocupación que los mismos no sean invertidos de la mejor manera. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen y qué propuesta hay en particular para quienes toman las decisiones frente a los recursos para la educación? Sí, precisamente escuchando al doctor Tamayo, quiero manifestar lo que se está invirtiendo hoy o lo que se está girando a los diferentes planteles educativos, más que todo en el año 2022, de una reducción del 18%, 20% de esos recursos que precisamente llegan a las instituciones educativas. Hoy nosotros vemos lo que se ha girado, que cada año se va reduciendo esos recursos para la educación. Vemos que nosotros en cada oportunidad, en vez de elevar esos recursos, por el contrario, se están mermando se están desmejorando. Y quiero decir algo que dijo el doctor Tamayo. Hoy un estudiante promedio, en el año 2022 se le paga a la ampliación de cobertura a esos estudiantes que están allá 1.947.855 pesos. Mientras que en el sector público, lo que se gasta en estudiantes de preescolar, 74.789. En básica, 66.047 pesos. En media, 99.070 pesos. Y técnica, 121.410 pesos. Y esos recursos no están alcanzando para mejorar la calidad de la educación. Nosotros creemos que ese mejoramiento de la calidad de educación es la oportunidad que deben de tener los estudiantes, sin importar la cuna donde ellos provengan, porque ese es el otro camino que se le ha dado al sector educativo. Es que dependiendo la cuna donde provenga ese estudiante,
esa familia, así mismo se le va a dar la educación. Quiero decir con esto, es que aquí en nuestro país hay una educación para pobres, hay una educación para ricos, y esas brechas las tenemos que terminar. Tenemos que tener la oportunidad, sin importar de dónde provenga, que ese estudiante también tenga esa posibilidad de tener una buena calidad en la inversión que debe hacer el Estado colombiano en el mejoramiento de la calidad educativa. Por eso es importante conocer estos datos para que tengamos la claridad de cómo se está manejando la educación en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro país, porque no hay inversión destinada específicamente a que vaya mejorando día tras día la calidad de la educación. En estudio, en capacitación, en implementos de laboratorios, de química, de física, en los planteles educativos, en la infraestructura de los planteles educativos, porque vemos muchos planteles educativos que se están terminando, no solamente en Cali, sino en el departamento del Valle del Cauca, en tecnología. Hoy precisamente varios colegios van a tener que cerrar sus puertas porque no hay electricidad, aunque esté en la instalación. Por eso es importante que el gobierno tome cartas sobre el asunto, que no es solamente manifestar la responsabilidad a un sector, sino también la responsabilidad que tienen ellos como Estado colombiano en hacer mayores inversión en el sector educativo. Estamos en nuestro foro Repensar la educación en las regiones, Caracol Radio con empresarios por la educación, Caracol Radio en Cali, en Bogotá, e invitados en el Valle del Cauca. Vamos a hacer un corte muy breve para compromisos comerciales. Regresamos con este diálogo para el futuro del suroccidente colombiano. Continuamos en el foro Repensar la educación en las regiones, un esfuerzo de Caracol Radio. Ustedes nos escuchan en Caracol Radio Cali, nos pueden ver a través de las plataformas de Facebook y de YouTube y de Empresarios por la Educación. En Cali nos acompaña con la moderación de Darío Gómez los invitados especiales de esta mañana, que son Danilo Jaramillo Ceballos, el secretario de SUTEP, Ana Lucía Paz, la decana de Educación de la Universidad ICESI, y Jorge Eliezer Tamayo, representante de la Cámara por el Partido de la U. Andrea, estamos hablando de la educación en el Valle del Cauca. ¿Qué otros puntos son muy importantes que recordemos en este momento? Nuestros invitados han tocado ya, Alfonso, temas críticos, el tema de calidad, la importancia, el tema de la inversión en educación. Danilo se enfocaba bastante en inversión. Yo creo que aquí hay también un llamado al ejercicio de cómo esa inversión es mucho más eficiente. Te doy datos en promedio, Danilo mencionaba unos números, pero Cali en total en promedio invierte 266.000 pesos por estudiante, 30.000 pesos menos que Barranquilla, más que Barranquilla, pero ojo con esto, Medellín invierte por estudiante 1.400.000 pesos. O sea que estamos muy lejos. El ejercicio aquí es enorme la diferencia. El ejercicio es un tema de eficiencia en esta inversión que se hace por estudiante y cómo se va a calidad, que eso es muy importante, pero también el compromiso de la entidad territorial. Y ahí me gustaría con Danilo, que Danilo ha sido partícipe de una iniciativa en Cali que de verdad es ejemplo en Colombia, que es la mesa intersectorial, donde como desde el sector público, desde el sector privado, desde el sector también de todo el ejercicio académico universitario, se han unido en propósito y en clave de trabajar en materia de calidad educativa y cómo esto puede ser una suma de iniciativas colectivas que permitan el avance y la mejora, y donde en Cali hemos podido ver que ese colectivo se ha movilizado, construye un plan maestro de educación. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha faltado aquí? Sería muy interesante escuchar de Danilo que nos contara de esa experiencia del trabajo colectivo y en equipo. Pues para eso regresamos de inmediato a Cali. Darío, lo seguimos escuchando. Claro que sí, y gracias, Alfonso. Y este tema, como lo decíamos, va perfilando. Danilo nos puede ampliar sobre esta propuesta en unos segundos, porque quisiéramos que los soportes de este tema que se han ido perfilando pues empiecen ya a mostrarse, porque muy concreto, Danilo habló de la inversión, pero la doctora Ana Lucía Paz, socióloga, decana de la Facultad de Educación, habla de los pilares que son bien cogiditos de la mano: cobertura y calidad. ¿Cómo trabajar en ello? ¿Qué proponen ustedes desde la universidad para que eso funcione a la par con una buena inversión, la ideal en materia de recursos para la educación? Darío, déjeme recordarle que aquello que yo he llamado la desvalorización social de la educación, digamos un poco el desprestigio de la disciplina, tiene consecuencias muy complicadas
ligadas a eso que Jorge y Danilo han venido comentando, y es la enorme desigualdad socioeconómica, cultural, que se refleja o que es producto y consecuencia al mismo tiempo del asunto educativo. Déjeme recordarle, le decía que varios estudios han mostrado que quienes optan por estudiar licenciaturas, es decir, por dedicarse a la vida docente, son quienes tienen más bajos desempeños en las pruebas Saber Pro. Con esos bajos desempeños, perdón, en las pruebas Saber 11, disculpen, cuando terminan último grado de la media y tienen bajos desempeños en esas pruebas, entonces optan por estudiar educación, y esos puntajes les permiten ingresar a su vez a universidades de baja calidad. Y cuando se gradúan de esas universidades, tienen bajos desempeños en las pruebas Saber Pro. Entonces, ese es un indicador de un poco del círculo, digamos, de la baja calidad que este país lamentablemente, digamos, lo ha logrado romper. Y yo creo que Jorge, Danilo y Andrea tienen razón cuando señalan el tema de la inversión. Sin duda, yo creo que hay que trabajar y analizar este asunto al menos en 3 niveles. El nivel macroestructural de la política pública, de las inversiones del Estado, nacionales y regionales, que sin duda determinan la calidad de lo que puede hacerse a partir de la inversión. El segundo nivel es un nivel mesoinstitucional, y ahí es importantísima la formación y la apuesta que hacen los rectores y las directivas docentes, por supuesto, con los recursos de los que disponen, pero también con la capacidad de desarrollar sus competencias, por un lado administrativas y de gestión institucional, y por otro lado sus competencias pedagógicas, para armonizar eso de cómo se administra una institución educativa, pero también cómo se administra en función de los procesos pedagógicos y educativos, porque esa desalineación también tiene consecuencias muy graves en calidad. Y la tercera es el micronivel, es el del aula. Bueno, y si estamos diciendo que venimos con estos ciclos de baja formación, en el aula, ¿qué está pasando? Y cómo invertimos y cómo contribuimos y cómo alineamos esfuerzos, varios de ellos se hacen en esas mesas intersectoriales, para que las competencias de esos docentes, por un lado, mejoren, pero por otro lado, para que se defiendan con innovación y creatividad en contextos precarios en los que trabajan. Porque una cosa es trabajar en el aula, en un colegio de alto nivel, y otra cosa es trabajar en un aula que, tal como ha señalado Jorge Eliezer, es desigual y es precaria. ¿Qué visión tiene usted, representante a la Cámara, Jorge Eliezer Tamayo, sobre el papel de los docentes y la necesidad de que de ellos también se tenga la mejor calidad para que ese ejercicio educativo de formación que se hace en el país para los niños, para las niñas, los adolescentes, y después esa etapa universitaria se pueda dar de la mejor manera? Bueno, esto se lo he dicho yo también personalmente a la Directiva Nacional de FECODE, lo he dicho en el escenario que hoy represento, en la Cámara de Representantes, en la Comisión Sexta en su momento. Hoy yo planteo todo un tema de la revolución educativa partiendo de la misma diagnóstico del maestro, la misma valoración del maestro en su contexto. Yo al maestro le llamo el arquitecto de la sociedad, el que forma y esculpe a la persona humana. Él tiene que repensarse en esa nueva visión de lo que debe ser la educación, mirando nosotros hacia dónde vamos. Es que el problema es que a la sociedad colombiana le falta determinar un norte, ¿no es cierto?, hacia dónde vamos, a dónde queremos ir, y a partir de esa mirada construir nuestro modelo de desarrollo, y para nuestro modelo de desarrollo mirar, ¿no es cierto?, qué educación necesitamos, qué tipo de educación es la que requerimos y demandaremos en el presente y en el futuro. Ahí es donde está el gran entrampamiento. Entonces yo pienso que allí tenemos que repensarnos con el maestro tiene que contribuir en eso, pero también el maestro tiene que ser, así como es el más importante, porque yo no considero la voz más importante que la de formar una persona, la de estructurar una persona, que es más importante que las otras actividades del ser humano. O sea, es formar para la vida, y entonces allí esa labor que tiene que ser depositada en un ser humano, ese tiene que ser el mejor ser humano, el que le corresponde esculpir al otro. Entonces, ese tiene que ser el mejor ser humano, y consecuentemente debe ser el mejor reivindicado y el mejor reconocido. Entonces, por eso, para mí que ahí también ha habido una equivocación,
porque ya hoy el desestimulo que se ha generado en estudiar una licenciatura, en formarse, es grandísimo porque el maestro, o sea, termina como se señalaba la compañera directiva docente en la universidad, dice, sí, allá ellos, la gente que llega residualmente a la educación, porque no encontró espacio en otra situación de desempeño, y entonces termina como para estudiar una licenciatura, y eso no puede ser. O sea, yo digo, la reivindicación tiene que ser en la formación, en esa gran labor que cumple el maestro, y desde ahí tenemos que estructurar un nuevo maestro, pero pensado en el futuro, pensado qué es lo que queremos de esta sociedad. Entonces, para mí que ese es el diálogo que yo he invitado, y en eso los directivos nacionales de FECODE han entendido y entienden y comparten conmigo que tenemos que sentarnos a diseñar y a pensar qué vamos a hacer nosotros para el mejoramiento del maestro, cualificándolo en todos sus aspectos, ¿no? Formándolo en todos sus aspectos, en la parte humana, en la parte de principios, en la parte de valores, en la parte ética que se genera a partir de ello. Y entonces tenemos nosotros una formación de un ser que puede trabajar en formar una sociedad. Yo pienso que es un trabajo que tenemos que hacer y que tenemos que comprometernos todos, que es un acto de responsabilidad que tenemos que hacer con el futuro de la sociedad colombiana. Claro, y en el interior de SUTEF y de FECODE, ese repensarse, ¿cómo va, profesor Danilo Jaramillo? Ese ustedes también reconocer y hacer una introspección que les permita a ustedes también aportar con un mejoramiento hacia la educación. Hay una cosa bien importante que voy a manifestar. Lo primero, le hemos manifestado a las diferentes entidades territoriales del Valle del Cauca, de los municipios no certificados y de los municipios certificados, lo relacionado con la mayor inversión que deben de tener la educación en los diferentes planteles educativos. Y aquí hay un dato bien importante. A Cali le hemos propuesto invertir mayores recursos para el sector educativo. Y quiero manifestar que Cali hoy está invirtiendo o está en el sector educativo única y exclusivamente en lo que es PAE, en lo que es transporte, en lo que son recursos para el funcionamiento, 115.000 millones de pesos, que eso equivale prácticamente al 12.5% del presupuesto municipal. Pero no se ve por ningún lado que ese 12.5% se dé para la capacitación y el mejoramiento de la calidad educativa que debemos de tener nosotros como educadores para así mismo impartirlo a los diferentes estudiantes que tenemos a nuestro cargo. La segunda que hemos manifestado es la capacitación permanente que debe haber en todos los niveles de la educación en parte de los educadores. Nosotros no podemos seguir y el gobierno no puede seguir sin preguntarle al docente, a la maestra, al maestro, cuáles son sus necesidades que tiene para poder mejorar la calidad de la educación. Y yo lo he manifestado en varias oportunidades. Una cosa es manejar la educación atrás de un escritorio y otra cosa es manejar la educación en el campo. Y vemos que las diferentes capacitaciones que se dan en los diferentes planteles educativos a nivel nacional y departamental, no se da la investigación de qué es lo que realmente necesita el maestro, sino que viene siendo como una imposición. Y lo que nosotros, en esa necesidad de mejorar la calidad de la educación, en mejorar nuestro trabajo, en llegar con mejores posibilidades y mejores expectativas para los estudiantes, pues tenemos que mirar y sacar de nuestros propios recursos, que es lo más tremendo, de nuestros propios recursos sacar dinero para podernos capacitar. Y en ese sentido, es el llamado que hacemos. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad con la sociedad, pero no somos los únicos que tenemos esa gran responsabilidad. Son todos los entes que están alrededor, la sociedad, los congresistas, el gobierno nacional, claro que supuestamente los padres de familia, pero también nosotros como docentes. Por eso cada día nos preparamos mucho mejor. Cada día estamos haciendo especializaciones, estamos haciendo posgrado, estamos haciendo maestría, estamos haciendo doctorado para mejorar esa calidad de la educación y tener mejores posibilidades que nuestros niños y nuestras niñas puedan educarse mucho mejor. Y lo otro, Darío y compañeros, es lo siguiente, es que a partir del decreto 1278 no empezamos a tener verdaderamente
gente nombrada en pedagogía. Y hoy vemos que de todas las carreras llegan sin formarse en pedagogía. Y hoy los rectores, los directivos docentes, que es un punto bien importante, lo que hacen es administrar unos recursos como gerente de una institución educativa, pero no tienen esa posibilidad de plantear mejoramiento a través de la pedagogía que podamos sacar esto adelante. Nos dedicamos más a administrar recursos y menos pedagogía en los planteles educativos en cabeza de algunos directivos docentes, que es el grave problema porque la misma normatividad encasilló a los directivos docentes a no mirar la pedagogía como tal, sino administrar unos recursos para invertirlo en los planteles educativos. Hay un antes y un después, como el punto o frontera, la pandemia. Y la pandemia llevó a enviar a los estudiantes y a los profesores a las casas, pero después vino la evolución de poder dar ese paso crucial de regresar a la presencialidad. Y empezaron las transiciones y empezaron también los tropiezos para que la misma se hiciera realidad. Doctora Ana Lucía Paz, en ese aspecto, ¿qué tanto fue el impacto y que ustedes han podido medir de la baja calidad que ha dejado en la formación de los niños, de las niñas y también del nivel de los jóvenes en los niveles universitarios con esta situación de la pandemia y la transición que todavía estamos viviéndola así para que haya una presencialidad plena a pesar de todo lo que pueda estar pasando con el fenómeno pandemia en el mundo? Darío, las consecuencias son graves y lo que hicieron fue acrecentar las brechas que, como bien han señalado mis compañeros de mesa, ya existían y han existido en este país por la desigualdad educativa. Sobre la base de ese apartheid, es decir, de que los pobres estudian con los pobres, los ricos estudian con los ricos y no nos juntamos para producir, digamos, una cultura más rica para todos en este país, sobre esa base de desigualdad, la pandemia llegó a agravar la situación, a aislar a los niños aún más en condiciones de enorme desigualdad tecnológica por un lado, pero también de enorme desigualdad en la posibilidad de apoyo, de aprendizaje en la casa. Es que es muy distinto estar aislado en pandemia con un computador personal, con un padre, una madre o un tutor que permanentemente acompaña los aprendizajes individuales, a estar aislado en una casa sin computador o como un computador para 5 niños, sin ningún tipo de acompañamiento, porque los padres están trabajando o porque el nivel de escolaridad de los padres no permite ese acompañamiento. Entonces, la pandemia agrava las brechas educativas. Lo que termina haciendo es condenar a los niños que están en sectores vulnerables a prácticamente no recibir ningún tipo de acompañamiento y estudio, a pesar de los enormes esfuerzos que desde distintas instituciones educativas y desde el sector educativo se hizo. Y entonces, hoy, 2 años después, creo que en todos los niveles e incluso en todos los tipos de colegio y de universidades, empezamos a vivir las consecuencias. Estudiantes, chicos que en efecto llegan a sus cursos normales, pero que no tienen niveles de lectura adecuados o nivel de comprensión de procesos matemáticos básicos adecuados. Y aquí lo que hay que hacer es un ejercicio muy importante de nivelación, de evaluación de en qué nivel estamos y de nivelación, porque nadie puede aprender sobre una base que no tiene. Una condición del aprendizaje es que nos retomen a cada uno en el nivel de aprendizaje que tenemos para sobre ese nivel poder desarrollar los siguientes. Entonces, instituciones educativas de todo nivel, incluidas las universidades, tenemos la obligación, por un lado, de diagnosticar el tamaño de las brechas, y eso es distinto en cada estudiante, así que el trabajo es enorme. Y por otro lado, tenemos la obligación de ajustar los procesos educativos a esas realidades que los estudiantes traen, que es lo que llamamos establecer estrategias para nivelación e igualación. Eso, por supuesto, significa ciertos retrasos para los avances de competencias posteriores, pero es un tiempo y un esfuerzo que hay que hacer como país si queremos que los capitales académicos, culturales, intelectuales de esos estudiantes sean los que la sociedad necesita. Representante de la Cámara, Jorge Eliezer Tamayo, el Estado, desde el gobierno central, pero también los entes territoriales,
¿Han estado a la altura de la situación que se ha vivido? Dirán, es que una pandemia no la esperábamos, pero el reto de poder empezar a cerrar, como dice la doctora Ana Lucía, esa brecha, y que lo que hemos venido contando es un rezago, unas dificultades de calidad, de cobertura, de desigualdad, no se agraven todavía más por lo que nos ha dejado la pandemia. ¿Han cumplido el papel, han dado el nivel frente a esta situación? No, no creo. Yo pienso que aquí hay una deuda pendiente del gobierno nacional y también de las autoridades territoriales, pero esencialmente de las políticas nacionales. O sea, ni en periodo pandemia ni pospandemia. O sea, pues lógico, se justificaba que no esperábamos la pandemia, entonces nunca hubo un aprestamiento. Pero sí hay también un análisis de crítica. O sea, con el gobierno nacional en la Comisión Sexta tuvimos unas discusiones muy fuertes frente a una universidad que tenía un modelo virtual, semipresencial, y que fue cuestionada, pero que el gobierno no tenía cómo explicarme por qué en el resultado de las pruebas por qué los resultados eran positivos de los egresados de la institución educativa, que era la UNAD, o sea, también la más experta en el sistema virtual, y nunca se hizo un plan estratégico en pandemia para capacitar al docente y para capacitar a los estudiantes, desde luego no lo hubo. Pero, ¿qué pasó? La gente piensa que la pandemia es un evento que pasó y que en 100 años va a volver a suceder. No, cualquier contingencia de este tipo de naturaleza se puede presentar en cualquier momento y tenemos que estar preparados y tenemos que orientarnos hacia eso, estar preparados para eso. Pero la pandemia, como lo señalaban, la pandemia no solo agrandó esa brecha, esas desigualdades, sino que mostró la realidad de la desigualdad existente. O sea, que lo más grave, mostró esa realidad, la sacó a la luz. Pero también la pandemia nos mostró que la virtualidad llegó para quedarse, que vamos a tener que coexistir en lo virtual y en lo presencial, que la visión de la educación va a cambiar totalmente, cambió, nos obliga a entender que cambió y que tenemos que repensarnos hacia eso, porque o sea, ya la mistura presencial virtual se queda y hay que hacerla, hay que utilizarla y vamos a tener que construir a partir de ella. Y esa es la reflexión que tiene que hacer el Ministerio de Educación Nacional. Ya debería tener un plan de contingencia para la formación del maestro en estos aspectos y yo no lo escucho, no lo veo. Y entonces allí es donde está. Eso en ese aspecto que me parece fundamental. Pero una cosa que yo vengo planteando también de manera reiterativa, o sea, que el sistema de vigilancia en todo el sistema educativo está desapareciendo. O sea, en la educación superior es débil. Fue impulsor precisamente del desarrollo de la función de inspección, vigilancia y control de la educación superior, pero hoy los reclamos frente a la educación inicial, frente a la educación básica, la media, la técnica, ¿no es cierto? Las diferentes modalidades y formas de la educación. O sea, no tiene quien la vigile, quien la controle. Y vengo reclamando insistentemente desde que pisé la Cámara de Representantes la creación de la Superintendencia para la Educación, para vigilar la calidad de la educación, para medir y acompañar el proceso, pero también para vigilar los recursos que destinan para la educación en lo público, en el sector público y en el sector privado. O sea, yo pienso que tenemos que trabajar sobre eso y dejar el temor sobre el mismo. O sea, para muchos soy el enemigo de la educación porque planteo quién vigile los recursos de la educación y yo pienso que hacia allá tenemos que trabajar. Porque si bien estamos intentando y hemos mejorado, porque hemos mejorado en algunos aspectos en la inversión y quedamos en un acuerdo nacional de que íbamos a seguir garantizando la destinación de los recursos a través del Sistema General de Participaciones para la Educación, pero eso no ha sido posible tampoco para garantizar ese crecimiento gradual de los recursos para la educación sí. en los sectores sociales. Regreso a la doctora Ana Lucía, porque en la universidad trabajan ustedes en el ICESI en estas investigaciones, en profundizar sobre la realidad, pero también sobre las alternativas y las posibilidades para seguir en el punto del papel de los entes territoriales, para el caso de Cali, la alcaldía, y para lo que tenga en cuanto a responsabilidad del departamento. Sí escuchan, sí hay una receptividad a lo que desde la universidad se plantea, pueden ser alternativas para superar estas brechas y que se retome el camino. Yo creo que hay un ejercicio genuino en estas mesas intersectoriales, Darío, de buscar soluciones y de escucharnos. No necesariamente es fácil articular actores tan diversos, pero estas construcciones toman tiempo y sobre todo creo que van transformando una cultura de construcción colectiva de lo público que hace mucha falta respecto del tema de la educación, entender la educación como un valor público independientemente de que lo prestemos instituciones públicas o privadas
el valor de la educación es un valor público y tenemos que defenderla en esa dimensión. Entonces creo que los esfuerzos se están dando, creo que estas articulaciones son absolutamente indispensables para no duplicar esfuerzos, para no poner los recursos en lugares repetidos e inadecuados, y espacios, por ejemplo, como el Observatorio de Realidades Educativas que tenemos entre la Universidad ICESI y muchos aliados agrupados en ProPacífico. Creo que son esfuerzos también de que tomemos decisiones con información confiable, con información oportuna, con información compartida, que nos permita pues jalar hacia un mismo norte. Yo creo que hay que hacer esfuerzos por lo menos en 4 sentidos. Creo que hay que aprovechar que la pandemia nos pegó un impulso enorme en la apropiación y en el uso de tecnologías y en estas nuevas realidades educativas apalancadas en TIC, generaban muchas resistencias y la pandemia lo que hizo fue un poco desmontar esas resistencias y ganar en habilidades, y eso hay que aprovecharlo y hay que seguirlo desarrollando. Creo que el otro acuerdo tiene que estar en temas de competencias básicas, lectura, escritura, alfabetismo básico en matemáticas, que son competencias que se requiere para que cualquier ser humano se defienda en cualquier tipo de proceso de desarrollo al que quiera enfrentarse. Creo que hay que hacer enormes esfuerzos en temas de diversidad. En el sistema educativo se construye una Colombia igualitaria y que respete la diversa procedencia, constitución, que todos tenemos. En Cali ese tema es especialmente sensible. Esta es una ciudad diversa, multiétnica, pluricultural, pluriclasista, y si nosotros no entendemos que ese es un valor, digamos, vamos a seguir teniendo las dificultades que hemos tenido. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en nuevas pedagogías, en pedagogías emergentes, en esto que señalaba Danilo. No se trata solo de administrar un recurso, sino de administrarlo en pro de la educación. Sí, es muy extraño en este país, digamos, a nadie se le ocurre que un médico pueda trabajar en un hospital sin haber estudiado medicina, pero parece que hemos naturalizado que un profesor que no ha estudiado pedagogía llegue a dedicarse al desarrollo humano de niños y adolescentes. Eso es muy extraño. El saber educativo es un saber experto, el saber pedagógico, de ese saber requiere que se acompañe adecuadamente los aprendizajes por edad, por condiciones específicas. Ese saber tiene que estar. Y finalmente, en la universidad al menos hacemos un esfuerzo muy grande porque nuestros licenciados, los egresados de las carreras de educación de ICESI, tengan formación en estas áreas que he mencionado y también en bilingüismo. Creo que marca una diferencia muy importante para un mundo globalizado el que nuestros profesores tengan capacidad de desempeñarse en una segunda lengua. Entonces, TIC, bilingüismo, diversidad como proceso educativo, saberes pedagógicos emergentes e innovadores, y trabajo interdisciplinar sería el quinto asunto en el que yo creo que tendríamos que alinearnos para la formación de maestros y para el impulso al mundo educativo en la región. Escuchábamos a Ana Lucía Paz, la decana de Educación de la ICESI, a quien le agradezco muchísimo su participación esta mañana, como también a los demás integrantes de este panel que ustedes han venido escuchando en esta última hora, a Danilo Jaramillo Ceballos, el secretario de SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, y a Jorge Eliezer Tamayo, representante de la Cámara por el Valle del Cauca del Partido de la U. Por supuesto también a Darío Gómez, nuestro director regional de información. Ha sido muy enriquecedor escucharlos, es un diálogo que podríamos extender por supuesto mucho más, pero tenemos que ir cerrando este bloque informativo, este especial, el foro Repensar la Educación en las Regiones. Y antes de terminar, vuelvo con nuestra invitada especial, Andrea Escobar Vilá, la directora ejecutiva de la Empresarios por la Educación. Andrea, ¿qué aprendimos esta mañana escuchándolos a los invitados en el Valle del Cauca? ¿Qué conclusiones más importantes nos deja ese diálogo? Varios temas, Alfonso, y pues gracias a todos nuestros invitados por compartirnos sus miradas y experiencias. Tanto Danilo, Ana Lucía como Jorge pusieron sobre la mesa. Uno, crítico, el ejercicio de formación docente constante.
Colombia es descentralizada en educación y una de las labores que tienen las secretarías de educación, es decir, los gobiernos territoriales, es generar planes de formación. En todo Colombia, solamente el 17% de las secretarías de educación tienen planes diferenciados de formación. Entonces yo creo que aquí hay un llamado a la entidad territorial, a la Secretaría de Educación, a articularse para hacer formación constante. Segundo, un llamado también, Ana Lucía lo mencionaba, con el ejercicio de las facultades de educación. Colombia tiene que pensarse, y la región también, los maestros y las maestras que están entrando al servicio docente, cómo se están formando para que esos resultados de las pruebas Saber Pro, que nos están diciendo que son los más bajos, pues realmente suban y crezcan. Hay otro dato importante que no podemos dejar pasar, y es la reflexión en Cali particularmente, la mezcla entre la cobertura y la deserción. Datos. Ellos no los mencionaban, pero vamos a cerrarlos con datos concretos para que la audiencia entienda. En Colombia existe la cobertura, que es cuántos niños están totalmente, niños, niñas, jóvenes, están en el preescolar básica y media. En Colombia se divide en dos, en la neta y la bruta. La neta, que están en la edad apropiada, en el grado apropiado. La bruta, todos los que están. Cali particularmente. Cali tiene una cobertura del 84% neta, mientras que Colombia la tiene del 92,4%. Cali tiene que trabajar en la cobertura, pero esto cómo se conecta con el ejercicio de la deserción y la repitencia. Datos importantes para que nos quedemos. La repitencia en Cali pasó en el 2019 del 0,89%, en el 2020 al 5,5%. Es decir, que si los niños están repitiendo, tienes más niños rezagados. Al estar rezagados, afecta el ejercicio de la población en las aulas de clase. Entonces, este es un llamado para los maestros, las maestras y la Secretaría de Educación en entender no solamente el ejercicio de calidad, como nos hacía el llamado Ana Lucía, sino también en toda esta mezcla del problema de cobertura, de repitencia, que eso al final, un niño que repite, ¿adivina qué? Se nos va a ir del sistema. Se va del sistema. Y ahí se cierra el círculo perverso que nosotros queremos ayudar a romper. Muchas gracias por su compañía de esta mañana. Caracol Radio, Empresarios por la Educación, continuarán hablando en Colombia sobre cómo repensar la educación en las regiones del país. Muy amables.